Muy bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es su hermano y su amigo Marlon García. Y en esta ocasión estamos al aire para compartir con ustedes algo bien poderoso que tiene que ver cómo nosotros podemos alcanzar las cosas en la vida que deseamos alcanzar, tener la fe suficiente para tener poder, para avanzar y vencer todos los obstáculos que se presentan en la vida. Resulta que hay un factor que nos ayuda a nosotros en la vida a lograr alcanzar todo nuestro potencial. Algunas veces tal vez usted se ha sentido desanimado, se ha sentido sin fuerza, se ha sentido lleno de duda, con miedo y ha llegado tal vez a estar en un momento como de indecisión, de tal manera que se siente como desanimado, con sentimientos de depresión. Esto no es otra cosa más que los síntomas de la falta de fe en Dios primeramente, en usted y también en el proyecto en el cual usted tiene puesto sus ojos. Cuando usted siente que le hace falta fuerza, poder, ánimo, es porque tal vez está batallando y dando vueltas en el mismo asunto, redundando y redundando, pero no está teniendo los resultados que tanto desea. De tal manera que lo que usted necesita es una dosis fuerte y poderosa de fe para poder vencer. Una fuerte dosis de fe para animarlo, para darle fuerza, para darle poder. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de estar en el ejército, en el cuerpo militar de mi país, donde prácticamente me enseñaron una lección que todavía me sigue sirviendo. Yo pertenecía a las fuerzas exploradoras del ejército de Nicaragua, donde llegué ahí por un decreto que todos los jóvenes mayores de 17 años tenían que ir al ejército. De tal manera que me enrolé en el ejército porque el gobierno, de alguna manera, podríamos decirlo así, me obligó. No era mi deseo, pero de alguna manera todos los jóvenes de mi país estaban obligados a prestar el servicio militar. De tal manera que en el servicio militar me enseñaron, cuando estaba en las fuerzas exploradoras, algo muy importante, que cuando uno tiene un objetivo, un blanco, una meta, tiene que hacerse estas tres preguntas que le voy a decir ahora. Y si usted se hace estas tres preguntas, le aseguro que usted va a despejar y a resolver toda duda de lo que pueda estarle impidiendo, limitando o manteniéndolo desanimado. Y estas tres preguntas son las siguientes. Número 1, debo de preguntarme, o usted debe de preguntarse, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy ahora? Porque si yo sé dónde estoy ahora, sé los recursos que tengo, sé los medios que tengo para hacer lo que quiero hacer. Esta es la primera pregunta. ¿Dónde estoy? Por ejemplo, hoy estoy en el año 2014. La segunda pregunta que también se debe de hacer es ¿hacia dónde voy? O sea, ya sé dónde estoy, ahora quiero saber hacia dónde quiero llegar, hacia dónde voy, hacia dónde quiero extenderme o alcanzar un territorio nuevo en la vida diaria donde todos estamos de alguna manera deseando alcanzar nuevas metas, nuevos proyectos, en fin, todo lo que tú quieres lograr. ¿Dónde voy? ¿Hacia dónde voy? Esa es la segunda pregunta. Cuando usted ya sabe dónde está parado, entonces ahora usted se puede hacer esa pregunta. ¿Hacia dónde voy? Y la tercera pregunta es muy importante porque la tercera pregunta le resuelve las dos primeras. Y esta es, ¿cómo voy a llegar? O sea, ya sé dónde estoy, ya sé a dónde quiero llegar, pero ¿hacia dónde voy? Ya lo sé. Ahora, ¿cómo voy a llegar allí? Bueno, esa es la gran pregunta. El escritor del libro Los 7 hábitos de la gente altamente eficaz dice que nosotros tenemos que comenzar con el fin primero. O sea, que comience con el final. ¿Hacia dónde quiere llegar? Proyéctese, visualícese dónde quiere llegar, dónde estoy, hacia dónde voy y cómo voy a llegar. Cuando usted dice, ¿cómo voy a llegar allí? ¿Qué son los recursos que tengo que obtener, buscar, el entrenamiento, la capacitación para llegar donde quiero llegar? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo. Vamos a decir que usted quiere aprender inglés. ¿Dónde estoy? Bueno, no sé nada de inglés. Es un ejemplo nada más. ¿Dónde estoy? Bueno, vamos a decir que está aquí en Estados Unidos o que está en cualquier otro país donde se requiere un idioma diferente. ¿Dónde estoy? Estoy en este país.
¿Hacia dónde voy? Bueno, quiero ir a un siguiente nivel en este país sabiendo inglés. Entonces ya sé, ¿verdad?, hacia dónde voy. Y la tercera es, ¿cómo voy a llegar a aprender inglés? Bueno, estudiando un curso, oyendo cassette. Bueno, ya no existen los cassettes, los videos o CD para aprender y llegar a la meta que quiere alcanzar. Nosotros somos y nos movemos por la fe. Así dice el libro de Hebreos capítulo 11, que la fe mueve, abre puertas, hace cosas impresionantes. Dice que por la fe Moisés salió y fue al llamado de Dios por la fe. Dejó las cortes del faraón, ¿verdad?, para irse al desierto donde Dios lo llamó. La fe es una fuerza invisible, un poder que te mueve a obrar con todo poder y que nada te puede detener. ¿Por qué? Porque es una pasión que te mueve a la acción. Eso es realmente la fe. Algunas veces puede ser que tengas una falta de fe, un poco de desánimo. Eso es normal, sobre todo cuando hay un momento de crisis. Jesucristo mismo, estando en la cruz, dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Se sintió solo Jesús? Claro que sí. Se sintió desanimado Jesús ahí en el momento de la crucifixión. Tal vez tuvo temor, tal vez sintió un poco de duda que Dios estaba con él en ese momento como humano. Pero Dios estaba allí mismo, con Cristo mismo cuando él moría. Él jamás lo dejó. Entonces es normal tener un poco de desánimo, un poco falta de fe. Pero cuando la fe se empieza a morir, entonces suceden cosas bien interesantes. Como les dije, viene la duda, viene el miedo, viene la indecisión, el desánimo y muchas veces usted puede llegar hasta a sentirse culpable. De una manera general, la fe es la adhesión a la inteligencia. O sea, usted puede decir: bueno, en mi mente Dios me ha dado la capacidad de crear, de pensar. Usted tiene que tener confianza de que tiene los recursos. Su cuerpo tiene sus 2 manos, sus 2 pies, tiene 24 horas para obrar, para hacer lo que usted quiera. Tiene que tener confianza y obedecer a la palabra de alguien que está en superior. Por ejemplo, dijimos que usted quiere aprender inglés y viene un profesor y le dice: esto es lo que vas a hacer. Vas a repetir y repetir y repetir las palabras hasta aprenderlas. Entonces usted obedece lo que esa persona en autoridad le dice y usted va a aprender y a memorizar las palabras en inglés. La fe es algo sobrenatural, es un don divino que inspira a nuestra inteligencia, a nuestra confianza y sobre todo a la obediencia a la palabra de Dios. Y dicho de otro modo, es la fe, es nuestra confianza en Dios. Solo confiamos en alguien a quien conocemos. Por lo tanto, si no conocemos realmente a Dios, no podemos tener ni confianza ni fe en Él. ¿Por qué? Bueno, porque si usted no conoce a Dios no va a tener fe. Y sin fe, dice el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no podemos agradar a Dios si no tenemos confianza en Él, si no tenemos fe en Él. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios es galardonador de él y que cuando usted le busca, Él le va a dar su bendición. Así que tener fe es tener confianza. Si alguien se nos acerca y de entrada nos muestra desconfianza, o sea, falta de fe, nos agradaría. A mí no me agrada eso. De igual manera, si nos acercamos a Dios y queremos entrar a su recinto santo, en tu recámara sagrada, entonces, y te acercas con duda, con temor, con inseguridad, eso ofende a Dios porque no estás confiando en Él. Entonces, la pregunta es: ¿cómo es que anda el creyente entonces? ¿Cómo puede moverse el creyente? Bueno, la palabra dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice: porque por fe nos movemos y andamos, no por vista. O sea, usted no tiene que confiar en lo que está viendo, sino que usted está viendo allá hacia donde quiere llegar, a su meta, a su objetivo. Y usted acrecienta su fe pensando: ¿cómo voy a llegar? ¿Cómo voy a llegar? Lo voy a hacer, lo voy a lograr. Dios me va a ayudar. Tiene que tener esa confianza. Al caminar por la vida debe de basarse no solo en lo que vemos de manera natural, sino debe tener confianza en la dirección de Dios para llevarle hacia ese objetivo. ¿Por qué? Porque así lo dice Romanos. En Romanos capítulo 1, versículo 17 dice que ¿cómo vive el justo? Bueno, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Así que el justo se le revela, dice, por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. De acuerdo a Romanos capítulo 1, versículo 17. Así es que esta es una realidad. Usted se mueve. Nosotros nos movemos por fe y para fe. La fe es una fuerza invisible, es un poder que te mueve a obrar por la fe, es una pasión que te mueve a la acción.
De tal manera que necesitamos ejercitar la fe. Al ejercitar, o sea, usted sabe que al hacer ejercicio, al moverse, al ejercitarse, sus músculos se van a tonificar, sus músculos se van a fortalecer y lo que va a pasar es que usted va a tener más fuerza y la fuerza es como la fe. Usted tiene más fe, más poder, más fuerza. Así que para fortalecer la fe, dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios, usted tiene que escuchar palabras de fe, palabras de fuerza, palabras de esperanza. Lamentablemente existe una cosa en el ser humano que le llaman los diálogos cognitivos. Los diálogos cognitivos son palabras, son frases, son pensamientos que pululan o deambulan o divagan en la mente del ser humano que le hace pensar cosas negativas. Le dice, yo quiero lograr esto, quiero alcanzar esta meta. Pero entonces los pensamientos esos, que son muchas veces negativos, le desaniman y le deprimen la fe que usted puede tener. Así es que la fe, recuerde que tiene que darle la certeza, la seguridad. En primer lugar, la fe nos ayuda a tener la certeza del perdón. La Biblia dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para esto sirve la fe. Número uno, para tener paz para con Dios, para tener confianza de que Él nos ha aceptado, Él nos ha perdonado, Él nos ha dado libertad. Por lo tanto, usted es un hijo de Dios y como hijo de Dios merece las bendiciones de Dios. Seguidamente, también nos ayuda la fe para una vida de unión con Cristo. Esto de estar unido a Cristo es muy importante. Dice Efesios capítulo 3, versículo 17, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, oiga bien, arraigados, eso significa como estar enraizado y cimentado, oiga eso, tener un cimiento fuerte y poderoso en amor. De acuerdo a Efesios capítulo 3, versículo 17, para una vida de unión con Cristo nos sirve la fe. Otra cosa para cual nos sirve la fe es para vencer el pecado, para vencer las tentaciones. El pecado también se manifiesta como tentaciones. Si usted tiene un blanco, si usted tiene una meta de aprender inglés, pues es el ejemplo que estamos tomando, de repente va a sentir, no, que le da flojera, que no quiere hacerlo, mejor se va a ver una película, mejor se va a ir al parque, mejor se va a ir a comer por allí, andar paseando, andar divagando. Entonces, usted tiene que vencer esas tendencias, esa tentación, ese pecado que lo aleja de su objetivo. Todo lo que usted hace y no le acerca a su objetivo, a su blanco, a su meta, tiene que eliminarlo. Eso lo desvía del plan, lo desvía del blanco, lo desvía de la meta. De tal manera que Efesios capítulo 6, 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Nosotros estamos teniendo tentaciones en cada momento de desanimarnos, de abandonar la fe, de abandonar la esperanza. Entonces, tenemos que tomar el escudo de la fe para apagar los fuegos del enemigo que quieren desanimarnos y llevarnos lejos de la meta que Dios tiene para nosotros. Otra cosa para lo cual sirve la fe también es para trabajar por la obra del Señor, para trabajar en la iglesia y fuera de la iglesia. Dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. O sea, esto ayuda para confesión. Realmente la fe está en el corazón, pero al hablar, al confesarlo, hay poder en la expresión de la palabra. Así es que también la fe nos ayuda para obrar para el Señor y eso nos sirve de bendición. Porque recuerde, es bendiciendo a otros como somos bendecidos y es dando como recibimos. Si usted da más servicio, si sirve a más gente, si bendice a más gente, más lo va a bendecir el Señor. Así es que esto es lo que va a suceder cuando usted se agarra de las promesas y sobre todo de la fe en el Señor. ¿Para qué sirve entonces la fe? Ya vimos, número 1, para estar de alguna manera, tener la certeza del perdón. Número 2, para tener una vida de unión con Cristo. Y número 3, para vencer el pecado, las tentaciones que nos arrastran fuera del objetivo, de la meta, del blanco, de lo que queremos hacer. Y número 4, dijimos para trabajar en la iglesia. El número 5, la fe nos sirve para hacer grandes cosas por Dios. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible. De tal manera que la fe nos ayuda a hacer grandes cosas por Dios,
para Dios y también para el prójimo, de acuerdo a Mateo capítulo 17, versículo 20. Así es que necesitamos tener poder para poder vencer. Necesitamos tener la unción para hablar con confianza, con fuerza, con poder, la palabra o el mensaje que llevamos. Tenemos que aprender a vencer las tentaciones y el mismo pecado que nos arrastra fuera o lejos de nuestro objetivo. Y también tenemos que tener una unión con Cristo para poder tener todas estas fortalezas y tener la seguridad y la garantía del perdón. De tal manera que son estos los factores importantes. Y número 5, podemos decir, o 6, es la fe nos ayuda para soportar el sufrimiento. A veces pasamos dificultades, problemas, momentos de angustia, de dolor, de tristeza. Por lo tanto, necesitamos fuerza, poder para vencer, para poder soportar el sufrimiento. De acuerdo a 1 de Pedro capítulo 1, versículo del 5 al 9 dice que si sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Oiga bien, va a pasar pruebas, va a pasar luchas para poder alcanzar su objetivo, para poder alcanzar blanco. O sea, no va a ser fácil, pues. Va a sentir momentos de desánimo, pero usted tiene que agarrar fuerza del Dios invisible. Así es que para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así es que la fe nos ayuda, ya dijimos, ¿verdad? Nos ayuda en primer lugar a tener el perdón de Dios. Segundo lugar, nos ayuda para tener una vida de unión con Cristo. Número 3, para vencer el pecado, las tentaciones. Número 4, nos ayuda para trabajar en la obra del Señor, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Número 5, nos ayuda para alcanzar grandes cosas por la fe, para tener victoria. Y número 6, nos ayuda a soportar el sufrimiento porque tenemos esperanza. Recuerde que Cristo dice que sufrió la cruz. Menospreció lo oprobio. ¿Por qué? Porque tenía puesta su mirada en el galardón. O sea, Cristo tenía puestos sus ojos en la victoria sobre el pecado y en la salvación tuya y en mi salvación. Jesús quería alcanzar la victoria. Su meta era su sacrificio para salvarte a ti y salvarme a mí. De tal manera que esto sirvió y Jesucristo tuvo gozo, felicidad porque alcanzó lo que Dios se había propuesto, que era salvarte a ti y salvarme a mí. Así es que esto nos ayuda para saber que Dios dirige nuestra vida, según también Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Por qué? Porque a veces pasamos momentos difíciles y parece que todo se va a derrumbar, parece que no vamos a alcanzar nuestra meta, parece que no vamos a llegar al cielo, parece que vamos a quedar en el camino, parece que no lo vamos a hacer, parece que hemos perdido la dirección, que no sabemos ni dónde estamos, tampoco sabemos hacia dónde vamos y mucho menos sabemos cómo vamos a llegar. Así que necesitamos tener la fuerza invisible, el poder que nos mueva a tener acción y pasión por alcanzar la fe que vence al mundo. Así es que nosotros tenemos que tener esta seguridad que Dios está con nosotros. Como dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así es que Dios te ha llamado a ti, Dios me ha llamado a mí, Dios tiene un propósito para ti y para mí. Por lo tanto, no importa la lucha que estés pasando, las dificultades que estés enfrentando. ¿Por qué? Porque Dios está contigo, Dios está conmigo. De acuerdo a Romanos 8:28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nada nos puede separar, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo ancho, ni ninguna cosa creada nos puede apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que cuando la fe desfallece es normal. ¿Qué tenemos que hacer? No tenemos que desfallecer. Es normal tener el desánimo. De acuerdo a Mateo capítulo 14, versículos 30 y 31, ahí nos dice prácticamente qué hacer cuando la fe desfallece. Dice así, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, estamos hablando de Pedro, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe,
¿por qué dudaste? Dios tiene una bendición en esta hora para ti. Dios te ha llamado para escuchar este lindo mensaje que gracias a Dios lo hemos traído para darte bendición en esta hora. Así es que tenemos que tener confianza en el Señor Jesucristo. Tenemos que acudir a Él como lo hizo Pedro en ese momento que sentía inseguridad al hundirse en las aguas de este mundo. Pidamos ayuda al Señor. Él nos dará de acuerdo a sus riquezas en gloria. No dudará en tomarnos de la mano para sacarnos de cualquier problema. Esta es la fe que vence al mundo. Es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. En el libro Primera de Juan, ahí se encuentra el versículo base para lo que es la meditación que hemos tenido en esta hora. Allí está en el libro de Primera de Juan. Déjenme buscarlo rápidamente. El capítulo 5, el versículo 4 y 5. Así dice la Biblia. Bueno, mi Biblia dice así. No sé cómo dice usted. Usted tal vez tendrá otra versión. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Crees tú que Jesús es el Hijo de Dios? Tú tienes la fe que vence al mundo. Agárrate de las promesas. Confía en tu Padre Celestial. Mi Padre nunca te dejará solo. En el momento más necesario, Él va a estar allí por ti y por mí, para socorrernos, para guardarnos, para liberarnos de todo problema. Tienes que tener la fe que vence al mundo. Tienes que avanzar por fe. Recuerda las 3 preguntas. ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? ¿Y cómo voy a llegar? Tenemos que tener esa fe, esa fuerza invisible, ese poder que te mueve a la acción. ¿Por qué? Porque Dios tiene un hermoso galardón para ti y para mí. Que Dios te bendiga en esta hora. Gracias por haber estado en este momento escuchando este mensaje. Yo sé que ha sido de bendición para ti, para mí, para nuestros hermanos. Para mí mismo este mensaje ha sido de bendición. De tal manera que espero que en este día avances con fe y para fe, sabiendo que nada puede detenerte excepto nuestro Dios. Si Él dice no, bueno, entonces para y piensa, ¿qué es lo que tengo adelante? ¿Cuál es la prueba que estoy pasando? ¿Por qué no puedo avanzar? Señor, si eres tú, como dijo Pedro, manda que yo camine sobre las aguas. Y esto pasó. Pedro caminó sobre las aguas. Tal vez ya has caminado sobre las aguas, pero ha venido la duda, la indecisión, la inseguridad. Ha venido el miedo. Ha venido el sentimiento de culpa. Hay que recuperar la fe se puede perder. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, que Dios te dé el ánimo, la fuerza, el poder y la fe que vence al mundo. Creer en nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, que Dios te bendiga, que tengas un maravilloso día, que Dios te guarde y te ayude a abrazarte a esas promesas, porque nada es imposible para el que confía en el Señor. Que Dios les bendiga, que tengas todos un maravilloso día. Su hermano y su amigo Marlon García.